Jorge, No sé, se escuchó una burbuja de mierda. ¿Por qué? ¿Por qué en vez de eso no decís Marco? Así que me voy a decir Jorge ahorita. Jorge. O sea, mejor hablar, no te hagas nada porque hablas ahorita. No sé, boludo, se escucha como una burbuja de mierda, te lo juro. buenas tardes a todos. ¿Alguien lo hizo el ejercicio? ¿Lo quiere mostrar? Sí, ingeniero, yo lo hice. A ver, Jorge. A ver, espera un ratito. Voy a poner para habilitarte. Habilitado. Ya estás habilitado. ¿Podés Ya, mostrarlo? A ver, juntarnos. A ver. enseguida. ¿Se ve? Ahorita, a ver, ya se vio. Ya se Ya. vio. Eh, bueno, está hecho a mano y primero lo grafiqué, bueno, la orden, ¿no? O sea, con Está los bien. datos, todo. De ahí saqué lo que es el volumen y el peso de un cilindro, ya que todos los cilindros Ya. tienen las mismas dimensiones. Luego, como en la gráfica nos muestra que son como que dos apoyos, Sí, eh, dos apoyos. lo idealicé como tipo una viga, de esta manera. Sí, Cosa está que bien. el peso va al medio y cada apoyo soporta la mitad del peso de un cilindro, que sería Está bien. 565,89. Bien. Luego calculé la ubicación de las cargas, de un, o sea, desde el centro del cilindro hacia los extremos del otro cilindro. Y bueno, con las medidas que se nos dio que el diámetro externo de un cilindro es de 80 y bueno, con eso. eh, y como Esto queda, de aquí el centro de un este, cilindro hasta el otro son dos radios, entonces queda 0,8. queda 0,8 menos 90, 0,40. Sí.
Y ahí obtenemos que Y, que es la altura del centro de un cilindro hasta el otro, es 0,693 metros. Y también hallamos el ángulo de del triangulito que se forma en las cargas. ya, Luego hicimos lo mismo, bueno, lo grafiqué para lo mismo para todos los cilindros y saqué su medida, digamos, ¿no? Que cuánto es la distancia de un centro a otro. ya, Y luego hallé el valor de B, que sería la distancia entre el cilindro, del centro del cilindro más alto, el verde, hasta el punto B, que sería 0,521. ya, Luego, una vez con eso, ya sabemos dónde están ubicadas la P, las dos P, ajá, la fuerza, que sería esta. la pude, Sí. ya, Luego con eso ya bueno, lo grafiqué así y ya lo dividí con cilindros para hallar cuánto es el valor de cada P. ya. Esta es la parte más, a ver, ando un poquito para atrás. Esta es la parte más interesante que hay. Él tiene un peso, este es el primer cilindro, y está sustentado por esta fuerza y por esta fuerza. ¿Ya? Entonces, aquí el primer cilindro, esto que es reacción va a ser acción, va a ser la P1 que ha puesto él, ¿no? Pero este cilindro va a transferir carga al segundo cilindro y el segundo cilindro va a estar sustentado, va a tener carga esta fuerza que es debido al primero más el peso y está sustentado por esta pared y por el otro cilindro. Que también hay que hacer equilibrio. Igual, este transfiere carga a este cilindro y la carga P y está sustentado por este apoyo y por bueno, el apoyo de este fierro o cualquier cosa, el apoyo ¿no? No está sustentado, ¿no? Y aquí encuentro la P2. Irme más abajo de repente ni me interesa, porque ya tengo la 2. Lo que me interesa es tener la P1 y la P2. Continúa para abajo. Ya. Creo que eh, Trabajé independientemente con cada cilindro, primero con el verde porque es el que está más arriba, y hallé lo que es el valor de la N1, que sería esta fuerza de acá. Y ya después con fuerzas horizontales hallé el valor de P1. Luego hice lo mismo para el cilindro celeste, que sería el segundo, el de abajo. Lo mismo fuerzas verticales, hallé lo que es la N2, que es la fuerza que transfiere al cilindro al rojo. Y ya con eso ya trabajé en el cilindro rojo y hallé lo que es bueno, la N3 y la P2, que es lo que nos interesa. lo que te interesa. Ya, Sí. está bien. Luego ya con eso volví a graficar y para hallar lo que es la sección de la barra. Trabajé con momento en A, ¿bien? Y bueno, despejé lo que es la normal en BC, que sería el cable. Y me da un valor de 865,146. Ya con eso, NC, a ver, preparar tu ecuación. A ver, andamos para arriba. Tomaste el momento en A, ¿no? sí, NBC por el coseno de 30 tiene que ser, ¿no? ¿Dónde está tu coseno? así Aquí le falta el coseno. lo hice por coseno, solo que no lo escribí. Ah, lo hiciste por coseno. Sí, ¿Y por qué te da? Y el 3 Ah, te eh, olvidaste de poner, sí, porque lo olvidé. la suma es 3, ¿no? Y Ajá, aquí te falta el coseno. coseno Coseno de quería 30 acá. Ajá. por coseno de 30 perdón. Ya. Bueno, no sé si estará bien esto, pero bueno. Pero está bien el principio, pero acá le falta el coseno. Ya, después, ya con la N, hallo lo que es el diámetro del cable Sí, está con la bien, eso fórmula está, y ya luego hallo lo que es el área del cable. ya está bien, eso está bien. Luego hallo la resultante que hay en el punto A para poder hallar lo que es el diámetro del perno. Primero encuentro vertical en A, horizontal en A, luego la resultante y de Ya. ahí ya calculo lo que es el diámetro del perno. Anda más para arriba, más para arriba. Un poquito más. Bueno, aquí ahí donde está. Aquí tengo una horizontal y una vertical que voy a obtener. Yo para dimensionar tengo que
dimensional con la resultante de las dos, por ese caso, ¿no? Y la resultante no es más que Pitágoras, ¿no? O sea, es sencillo, por eso es que hace allá la resultante, ¿no? ¿De acuerdo? Se calcula que es la resultante. Se está calculando la resultante. Después tau por n, que es 2 secciones de corte, por eso pone el 2. Aquí no debería dar 4, debería dar 2. Está mal. Ah, aquí lo puso el 2. Ya, está bien. Está lo mismo. Bueno, es el ejercicio. Bueno, puede dejar de compartir. Bueno, la idea es que hayan, otros lo hagan, ¿no? O sea, la idea es que vayan haciendo los ejercicios. Esa es la idea. La idea fundamental es que ustedes vayan practicando. Jorge Sainz, ¿no? Sí, ingeniero. La única forma de poder seguirla esta materia, porque se va a ir complicando cada vez, o sea, no es complicada, pero si ustedes pierden la continuidad de la materia, empieza a complicarse. Entonces comienzan a ver cosas raras que no las entienden. Pero si ustedes van siguiéndola así, haciendo pequeños ejercicios como hemos hecho hoy día y ayer, y se van viendo cómo por la fórmula, van a ver que la materia no es complicada, es bien sencilla. Es bien sencilla. El problema es que ustedes se dejan pisar con la materia, porque es larga y se dejan pisar y ahí es cuando comienza ya a haber problemas, ya no le da tiempo para poder aprender y para poder comprender, porque es una materia que hay que madurar, hay que ir pensándola, eso es lo que hay que hacer. Bueno, continuemos. Nosotros ahora vamos a ver la unidad 2, que es propiedades mecánicas de los materiales, es el título. Pero el título también pudo ser deformaciones, o pudo ser relación entre fuerzas y deformaciones. ¿Ya? O sea, título es propiedades mecánicas. Es la continuidad del capítulo 1. En el capítulo 1 nosotros vimos tensiones. Aquí vamos a ver deformaciones y vamos a ver la relación que existe entre la tensión y la deformación, o la fuerza aplicada y la deformación o deformación unitaria. Van a conocer otro concepto ahorita que vamos a hacer. Entonces, el objetivo de este capítulo, es conocer las propiedades mecánicas de los materiales, conocer las propiedades mecánicas, eso es lo que nos interesa, y para eso vamos a hacer el ensayo de tensión de formación unitaria del acero dulce, que es el acero dulce es nuestro material ideal, es el que mejor se comporta para lo que nosotros deseamos en la materia. Y ese material ideal es el que nosotros lo estudiamos al final, y en base a él ya hacemos para cualquier otro material. Otro concepto que siempre tenemos que conocer, un ratito. Hola. ¿Sí? No, soy docente, estoy dando clases. Ya, bueno, gracias, hasta luego. Bueno, conocer la ley de Hooke y la relación de Poisson, vamos a ver, estas son importantes para cómo se comporta, cómo se deforma el material. Aprender a determinar las deformaciones normales y transversales simples en secciones de sólido rígido deformal debido a la presencia de tensiones normales y constantes simples, la misma, garantizando que cumplan la hipótesis básica, propiedades mecánicas y ley de Hooke, ¿no? Relación de Poisson. A partir del conocimiento y el comportamiento mecánico de los materiales, vamos a definir cuál es la tensión admisible que vamos a determinar.
¿Cuál es la tensión que vamos a trabajar? Un material, desde que lo estiro hasta que se rompe, tiene hartas tensiones, se producen entre medio varios puntos característicos, pero uno de ellos tengo que elegir, y cuál elijo y por qué elijo. Eso es porque esa va a ser la tensión admisible, lo que va a permitir, o lo que me va a servir la tensión que estamos ocupando para dimensionar. Esa es la importancia de acá. Bueno, entonces, como le decía, lo que vamos a hacer nosotros es analizar las relaciones que existen entre fuerza y deformación, o tensiones y deformación unitaria. Para eso tenemos que conocer cómo trabajan los materiales. El primer concepto que vamos a tener es la deformación. Es la deformación unitaria. Entonces, si tenemos un elemento cualquiera colgado, como siempre lo ponemos, y le aplicamos una fuerza N o P, transversal a la sección, o perpendicular, no transversal, perpendicular a la sección, siguiendo la hipótesis de Bernoulli, esta tiene que deformarse de forma plana y perpendicular al eje longitudinal, como vemos acá. La relación que me vincula esta deformación con la longitud se llama deformación unitaria. La relación que vincula la deformación con la longitud se llama deformación unitaria. Aquí falta normal. Esta es deformación unitaria normal. Y la otra que vamos a ver es deformación unitaria transversal, que es el mismo concepto. En vez de estar la fuerza perpendicular a la sección, va a estar transversal a la sección, como vemos acá la fuerza. Nosotros aplicamos una fuerza a un elemento cualquiera, se va a mover de esta forma. Aquí se va a producir la deformación tangencial, y aquí es su longitud. La relación que me vincula la deformación tangencial o transversal con respecto a L se llama deformación unitaria transversal, o más conocida como distorsión angular. Deformación transversal, la longitud de la deformación unitaria transversal, o distorsión angular también, que la vamos a conocer. Entonces, la deformación unitaria no es más que la deformación sobre la longitud. Si es normal, es deformación unitaria normal, y si es transversal, es deformación unitaria transversal. Bueno, Hooke, analizando los materiales, propuso lo siguiente. Dijo, la tensión tiene que ser, siguiendo la hipótesis de linealidad entre fuerza y deformación. Hooke propuso que también hay una linealidad entre tensión y deformación. Entonces, Hooke propuso que la tensión sea proporcional a la deformación, y para que sea igual, tenga que haber una constante que lo llamó módulo de elasticidad. En este caso, módulo de elasticidad longitudinal, el E. Y para el cortante, igual la tensión es proporcional a la distorsión angular, y este es módulo de elasticidad transversal. Y supuso que era lineal. ¿Cuánto vale el módulo? Si yo tengo la tensión y tengo la deformación y tengo un ángulo, tangente de algo es tensión sobre deformación. Si despejo, entonces el módulo vale la tangente del ángulo. O sea, vale la tangente de este ángulo. Cuanto este ángulo sea más chico, mi elemento se va a deformar más, porque me está diciendo en el eje de la deformación. Entonces, mientras el ángulo sea más grande, mi elemento va a tener menos deformación. Por eso se llama módulo de elasticidad, ¿no? Con tal su valor, yo sé si es un material elástico, un material plástico, un material dúctil, con tal su valor de esto que me va dando el material, ¿no? Bueno,
Para determinar las relaciones entre tensiones y deformaciones de los elementos, nosotros vamos a conocer la prueba estándar de tensión de formación unitaria del acero dulce. ¿Por qué del acero dulce? Porque es un material dúctil. Es un material dúctil. Entonces, ¿en qué consiste el ensayo? Consiste en someter un elemento bajo ciertas normas, por eso dice prueba estándar, bajo ciertas normas, a tracción, hasta que se rompe y ver cómo se comporta en tensión y deformación. Aquí vamos a ver primeramente dos videos antes de pasarle a explicar. Vamos a ver dos videos para que vamos conociendo y después ya explico. El primer video lo vamos a ver esto. Sonido compartido. Ahora sí. Si no se escucha, me avisan. Se está viendo, ¿no? Para conocer la relación entre el esfuerzo y la deformación de un material, sometemos esta probeta a un ensayo de deformación creciente. Para ello, hacemos dos marcas distantes una longitud L en la zona central de sección transversal A. Mientras la máquina de ensayos aplica una carga axial P, la distancia entre las marcas se incrementa a un valor LF. Como los valores de P y LF se registran permanentemente, es posible calcular la deformación y el esfuerzo a lo largo del ensayo. De este modo, graficando los pares de valores sigma epsilon, obtenemos el diagrama esfuerzo-deformación del material. Veamos la forma típica de este diagrama para un material como el acero. En una primera etapa, la deformación crece linealmente con el aumento del esfuerzo. La pendiente de este tramo inicial recto se conoce como módulo de elasticidad. Al punto A, hasta donde se mantiene esta relación lineal, se le conoce como límite de proporcionalidad. Si incrementamos ligeramente la carga, la relación lineal se pierde, pero al descargar la probeta, esta va recuperando sus dimensiones iniciales. Esta recuperación completa de dimensiones se llama comportamiento elástico, el cual se produce en una zona delimitada por el punto B, llamado límite elástico. Usemos una nueva escala para continuar el ensayo. Si seguimos deformando la probeta, esta ingresa a una zona denominada zona de fluencia, en la cual sufrirá deformaciones significativas sin incremento del esfuerzo. Los puntos C y D determinan el inicio y el fin de la plataforma de fluencia. Al esfuerzo que inicia este fenómeno se le conoce como esfuerzo de fluencia. Si seguimos incrementando las deformaciones, el material entra en una zona de endurecimiento, incrementándose los esfuerzos hasta llegar a un valor máximo o esfuerzo último. Sin embargo, si incrementamos aún más las deformaciones, una zona localizada de la probeta sufre una apreciable disminución del diámetro, formándose un cuello, fenómeno que se conoce como estricción. Finalmente, se produce la rotura del material en la zona del cuello. En este instante, la deformación tiene un valor máximo. Vamos a ver otro video. O sea, la idea del ensayo es tironear, en este caso el acero dulce, y hacer una curva de comportamiento de tensión y deformación. Es el ensayo más común, o sea, el ensayo que más se hace para determinar qué tensión o qué fuerza va a tener mi acero, va a resistir, qué tensión va a resistir. Entonces, el ensayo típico de material que siempre lo van a realizar alguna vez en su labor de ingeniero, lo van a realizar. Entonces, esta máquina que se llama máquina universal, hay en la universidad, hay una máquina universal que es bastante moderna, es parecida a la que vamos a ver ahorita en este video, es parecida.
y bueno, ya en la computadora lo dibuja el diagrama directamente, o sea, ¿no? Parecido a lo que vamos a ver en el video. A ver, veámoslo el video. Esta es una máquina universal de ensayos estáticos. Se puede hacer tensión, compresión, flexión, dureza, corte, cizalladura, dependiendo de los dispositivos que se puedan hacer, muchos ensayos más. Es una máquina hidráulica, funciona a través de un pistón, por eso la velocidad de ese funciona al área, es en megapascales por segundo. Este cabezal es fijo, este es móvil, entonces a la medida que vaya haciendo el ensayo, estas mordazas tipo B van a apretar más la probeta y el apriete será entonces a través de la fuerza, cada vez va a agarrar mejor. Este se va a desplazar hasta que llega el momento de ruptura de la probeta. Acá lo mismo, cuando hacemos compresión colocamos un envase e irlo apacharrando o aplastando dependiendo de lo que necesitemos. Y cambiando este plato por un dispositivo de apoyo, podríamos hacer flexión simple con 3 apoyos o con un apoyo también doble acá, que sería con 4 apoyos. Es una máquina que maneja una capacidad máxima de 120 kilonewton. Podemos regular las escalas. Se puede trabajar hasta 60, hasta 24 o hasta 12 kilonewton, dependiendo de la capacidad de la probeta que vayamos a reventar. La probeta en estas mordazas que son especiales para, en este caso, probetas cilíndricas. También hay otras mordazas para probetas planas. Esta es una probeta de más o menos 10 milímetros de diámetro. En este caso vamos a utilizar acero, entonces necesitamos un 9 en 2 que llega hasta 60 kilonewtons. Este es un acero ICISAE 1020 estructural. Es conocido en la industria civil porque es el que utilizan como sismo resistente para reforzar el concreto. También se trabajan deformaciones con este deformímetro mecánico y lo que hacemos es que amplificamos esa deformación de milímetros 2, 5, 10 y hasta 20 veces esa deformación. Se utiliza mucho estas amplificaciones, más que todo en las zonas elásticas, donde las deformaciones son muy pequeñas, microdeformaciones, entonces para tener una deformación mucho mejor o más visible, entonces se amplifica. Y aquí manejamos las velocidades. Podemos colocar el ensayo manual o automático y lo normal es que trabajemos en velocidades entre 2 y 10 megapascales por segundo. Aquí podemos graficar tensión o compresión, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Si es compresión, entonces comenzaríamos de arriba hacia abajo, pero aquí en este caso de tensión, entonces comenzamos desde este cuadrante hacia la parte de arriba, donde nos mostraría en el eje Y fuerza en newton y en el eje X deformación en milímetros. Y comienza el ensayo amplificado 20 veces. Colocamos la velocidad de 2 megapascales por segundo y sabiendo el incremento de la fuerza. En este caso se utilizan kilonewton, que es la unidad internacional de fuerza. Y ahí se puede ir viendo que la deformación a la vista no se ve, pero si pudiéramos hacerlo con instrumentos especiales como micrómetros, sí podría determinarse. Ahí estamos en esa zona donde se puede medir elasticidad o la ley de Hooke. Vamos por 7 kilonewton. Aquí una cosa importante, por eso le he parado. Fíjense que la curva que está haciendo es fuerza de formación, que también se puede hacer con la misma máquina. Nosotros la que hacemos y la que está normalizada, esto es fuerza dividido entre el área. Y este milímetro sobre milímetro. El área aquí es en milímetros cuadrados. Puede ser, nosotros generalmente trabajamos en kilogramos, centímetros cuadrados. Internacionalmente trabajan en kilogramos newton, milímetros cuadrados para la tensión. Es fuerza sobre área. Aquí solo está haciendo fuerza. Es el mismo ensayo, la misma curva, pero aquí debería tener el área y aquí debería tener la longitud, ¿no? Que es lo que me define. Pero bueno, el ensayo es el mismo, así que no hay ningún problema. El concepto del ensayo es el mismo. 8 kilonewton. Allá casi estamos llegando al punto de excedencia
que se ubica entre 25 y 30, donde el material deja de ser elástico, donde esa deformación ya no es recuperable después de ese punto. En este punto yo puedo descargarlo y el material se recuperaría, pero después no. Acá vamos a llegar, miren por acá, mírenlo ahí, ya pasamos sedencia, ya estamos en zona plástica, ya ese material, si yo detengo el ensayo, ya tiene una deformación y esa le permanecería. Solamente recuperaría ¿cuál? La elástica, pero la plástica ya permanecería en la probeta. Ya vamos a llegar a la fuerza máxima, está a punto de comenzar a reducirse el área y a romperse la probeta. Aquí ya es donde tenemos de estar pendientes de la probeta, cómo empieza a hacer extensión, un encuellamiento y empieza a romper. Miren ahí, miren, empieza a estirarse. El gráfico conocido como curva ingenieril de fuerza-desplazamiento. En esta área se ve claramente la zona elástica, donde hay proporcionalidad. Aquí está el límite de proporcionalidad, punto de fluencia mínimo, punto de fluencia máximo, y aquí comienza toda la zona plástica. Este sería el punto máximo del material, la fuerza máxima, y este sería el punto de ruptura. Aquí comienza a haber una estricción en la probeta y por eso empieza a caer la fuerza, porque el área es menor. Bueno, entonces, es un ensayo que normalmente se hace en ingeniería y es necesario conocerlo. Es la base del comportamiento del material para desarrollar toda la teoría que estamos desarrollando. Entonces, es necesario que lo conozcan, que lo estudien, que lo comprendan. O sea, no está para que yo se los cuente nomás. O sea, seguro que vamos a dar examen teórico, porque ahora va a ser presencial, vamos a dar examen teórico y tienen que conocerlo, porque seguro se lo voy a preguntar. Entonces, por eso le estoy dando 2 videos, le estoy dando el apunte para que lo entiendan. Bueno, entonces, nosotros le hacemos la prueba mediante la aplicación de la ACTM, ¿no? Que es una norma americana de ensayo de materiales. En este caso, vamos a hacer el ensayo de tracción del acero dulce. Y consiste en tener una probeta estandarizada. Generalmente puede ser cualquier probeta, pero generalmente nosotros cuando hacemos ensayos de materiales necesitamos probetas estandarizadas para que nos garanticen el estudio. Y lo que vamos a hacer es someter esa probeta mediante una máquina a tracción. Esa probeta lo vamos a someter a tracción y le vamos a ir dando carga. Y esa carga viene relacionada con una deformación. Aquí tenemos una regla para medir la deformación, ¿no? Y aquí tenemos un gato hidráulico y un reloj que le vamos dando carga. Esto del gato hidráulico era antiguamente, ahora ya lo hace automáticamente la computadora, uno le da y lo estira, ya no hay el gato hidráulico manual que teníamos antes. Pero bueno, el chiste es que tenga que medir la fuerza aplicada para poder aplicar una fuerza, coloco esa fuerza y mido cuánto se ha deformado. Eso es lo que me interesa conocer. Entonces colocamos nosotros esta probeta en la máquina universal que va a ser la que va a tironear para que se rompa. Tenemos un área, tenemos una longitud, tenemos un cuadro que antes nosotros, ahorita lo hace automáticamente la máquina, pero antes teníamos una fuerza P que íbamos aplicando, una delta L que íbamos midiendo. Nosotros sabemos que la tensión es P sobre área, P, la fuerza que va a aplicar sobre el área, y la deformación va a ser la deformación delta L, lo que estoy midiendo acá, sobre la longitud de la barra, ¿no?
te voy aplicando 0, 100, 200, 300, 400, 500 y me va dando, vamos calculando, vamos dando estos resultados. Ahorita la máquina universal directamente en la computadora, ustedes si van a la universidad, al laboratorio de materiales y le diga, hágame un ensayo de tracción del acero en la máquina universal, seguramente que se lo van a poder hacer y van a ver cómo funciona la máquina. Es lo más sencillo. Entonces, con estos valores que he obtenido, construyo este gráfico, que se llama la curva ingenieril, porque es la curva más típica que hay, ¿no? ¿Por qué la importancia de este gráfico y por qué lo hago en acero dulce? Porque en acero dulce se presentan los distintos estados que se pueden presentar de deformación. En cambio, si hago en una roca, voy a tener seguramente una curva para acá arriba y continua, sin influencia, o sea, difícilmente se distinguen los puntos característicos de la curva o los puntos característicos del material. En cambio, el acero dulce se distingue claramente dónde se presentan los puntos característicos. Por eso me interesa. Bueno, en la primera etapa de carga hasta el punto A, si ustedes ven, mi curva es una recta. Entonces, la característica de 0 a A es que la tensión es proporcional a la deformación. En esta curva cumple la ley de Hooke y el punto A es el límite de proporcionalidad, es el último punto de la curva donde la tensión es proporcional a la deformación. Este pedazo de curva, si cargo hasta la tensión, hasta el límite proporcional, hasta el punto A, voy a tener una deformación proporcional. Si cargo un poquito más, voy a entrar al límite de elasticidad, el punto B. El punto B ya no es proporcional, ya dejó de ser la tensión proporcional a la deformación, pero sí tiene la particularidad que si yo le quito la carga antes del punto B, esta va a poder recuperar toda su deformación. Esta va a volver a su estado original de deformación, va a volver a su mismo tamaño. Yo tironeo hasta antes del punto B y agarro y lo suelto y le quito la carga, automáticamente va a recuperar toda su deformación. Por eso se llama límite de elasticidad. Ya no cumple la ley de Hooke. Y un poquito más allá se va a dar la fluencia. Uno cuando está cargado y cuando lo vean en la máquina van a ver que la máquina dibuja un escalón más parecido al que muestra el profesor en el ensayo, que viene así yéndose un poquito para arriba, pero muestra un escalón. ¿Qué es el escalón? Cuando yo estoy cargando la estructura, el material, cuando entra en este campo de fluencia, él entra en un estado de querer romperse. O sea, comienza el material a querer romperse. O sea, comienza el material a comenzar a fallar. Pero el material cuando ve que va a romperse, cuando ve que se va a romper, internamente su átomo y su partícula se reacomodan, se vuelven más vidriosas y se reacomodan. Entonces, uno lo deja el material fluir un poco y va a ver que en esta etapa se reacomodan el material internamente, se vuelve más vidrioso, se vuelve el material y es capaz de poder soportar otro envión de carga, es capaz de volver a soportar otro envión. Pasa esta crisis y vuelve, por eso dicen resiliencia, dice, ¿no? Ahorita está de moda la resiliencia, ¿no? El nombre viene de acá, de la mecánica, los materiales. Es un estado resiliente, o sea, un estado que me estoy sanando, en otras palabras, o sea, que estoy tomando fuerzas internamente para poder aguantar más. Lo mismo pasa en el material. O sea, ahorita
en hartos libros de psicología hay que ser resiliente, que hay que tener, en otras palabras, la capacidad de reacomodarse para poder dar más. Eso es lo que quiere decir. Entonces el material aquí se reacomoda y puede ser capaz de absorber mayor tensión hasta que llegue al punto B, donde alcanza su tensión máxima o tensión última. A partir de ahí comenzamos a ver ese cuello que vimos acá, este cuello, lo comenzamos a ver pronunciado antes de romperse y ¡pam! Se rompe, ¿no? Y esto, por eso la curva viene así. Y nosotros nos fijamos un poquito, nosotros hemos mantenido el área para hacer esta fórmula. Eso en la realidad no es correcto, porque desde el principio que tironeo, si este material crece, esta área va a reducir, es normal. Si yo hago deformar longitudinalmente este material, transversalmente se va a reducir. Después vamos a ver que esa es la relación de Poisson, ¿no? Entonces, si yo calculara cambiando el área constantemente, mi curva no fuera para acá, sino fuera para allá. Sería el F', se dispararía para arriba, porque tendría que reducir cada vez la sección. Esta curva real no se lo utiliza, solo es referencia. La que nosotros utilizamos en el diagrama es esta con el área constante, que es lo que nos interesa. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, o si quieres, este es un escalón, 1, 2, 3, 4, 5. El primero es el proporcionalidad, la curva de 0 a, donde se maneja, la ley de Hooke es válida y la tensión es proporcional a la deformación. Esa es la característica de ese punto. Más allá de A, hasta el punto B, ya la curva ya no cumple la proporcionalidad y desde ahí ya no cumple, pasando A ya no cumple para ningún lado la proporcionalidad, pero hasta el punto B mi material trabaja elásticamente. Yo le quito la carga y vuelvo a su estado original. Después viene la fluencia, que el material al sentir que se está rompiendo, es capaz el material de componerse internamente para poder absorber mayor carga, que es el punto E, que adquiere la carga máxima. Y después, bueno, ya se rompe, ¿no? Entonces, por eso tenemos estas 5 tensiones límite o tensiones características, que es la tensión límite de proporcionalidad, la tensión límite de elasticidad, la tensión de fluencia, la tensión última o máxima y la tensión de rotura, que es la última, la F. Hasta el punto B es zona elástica y más allá es zona plástica, porque se llama zona plástica porque no puede recuperar. Si nosotros, límite de proporcionalidad, límite de elasticidad y escalón de fluencia es lo que he hablado, ¿no? Si nosotros lo sometemos al material a una carga y descarga, al acero dulce, la misma probeta, lo sometemos hasta antes del punto B, vamos a ver que el material carga, se deforma una deformación total. Le quito la carga antes del punto B, el material va a recuperar toda su deformación, va a volver a su estado original. Cargue y descargue las veces que quieran, siempre va a suceder eso. Entonces, a la deformación que recupera el material se le llama deformación elástica. Cuando un material elásticamente es perfecto, cuando la deformación total es igual a la deformación elástica. Este se llama estado elástico. El estado plástico es más allá del punto B. Entonces yo cargo, se me deforma el material hasta acá. Descargo, el material recupera, pero no recupera todo. Le queda una deformación plástico permanente. Entonces la deformación total que sufre en el estado de carga del material es igual a la deformación permanente más la deformación elástica. Esta elástica es la deformación que puede recuperar el material
Y esta EP o plástica es la deformación que no puede recuperar el material. Ahora, ¿cuándo decimos que el material plástico es plásticamente perfecto? Cuando no tiene deformación elástica, con este dibujo. Se carga y se deforma plásticamente. Entonces, decimos que es un material plásticamente perfecto. ¿Qué sucede cuando lo normal es que un material esté sometido a cargas y descargas repetidas? Un material, cuando entran al aula, la losa se carga, cuando salen se descarga, cuando entran, vuelven a entrar, carga y descarga. Todo material realmente está sometido a cargas y descargas repetidas. Pero ¿cómo se comporta ese material si yo lo someto a cargas y descargas? Viendo esta curva. Si antes de B, bueno, siempre va a recuperar, pero ¿qué pasa después de B? Entonces nosotros vamos a tener que cargamos la primera vez, el material recupera esta deformación elástica. Aquí tenemos la deformación elástica y la tensión de fluencia. Cuando lo cargamos la segunda vez, vemos que la tensión de fluencia se ha hecho más grande. Fíjense, se ha crecido, pero su capacidad de deformarse se ha empequeñecido. Hago una tercera vez, voy a ver que cada vez la tensión de fluencia es más grande. Y si hago una cuarta vez, seguro la tensión de fluencia va a ser más grande. Pero cada vez que aumenta la tensión de fluencia, el material aumenta su resistencia por carga y descarga, pierde su capacidad de deformación. Cada vez su deformación es más chica. Llega un punto que se rompe. Un caso típico de este ensayo es cuando yo quiero romper un alambre doblándolo. Ustedes agarran el alambre y lo doblan, ¿no? Y lo desdoblan. Entonces, el material cuando lo doblo la primera vez, no se rompe. Y yo he pasado la fluencia, y no se rompe, y lo vuelvo a azotar. Y vuelvo a hacerlo la segunda vez, vuelvo a hacer la tercera vez, vuelvo a hacer la cuarta vez, vuelvo a hacer la quinta, hasta que llega un momento que se rompe. ¿Pero por qué se ha roto? Si yo no lo he tironeado, solo lo he doblado. Se ha roto porque yo le estoy quitando la capacidad de deformarse. Cada vez que lo doblo, se está quitando yo me estoy pasando de la fluencia y le estoy quitando la capacidad de formarse. Entonces, cuando hago varias veces, entonces llega un momento que el material ya no aguanta que vos lo deformes nada. O sea, como se reacomodan las partículas internas, se ha vitrificado, le dije, ¿no? Entonces vuelve tan vidrioso que ¡plac!, se rompe el alambre. Eso es típico y ustedes lo han hecho seguro alguna vez rompiendo un alambre, ¿no? Entonces, todo el material debido a carga y descarga, más allá de la fluencia, en cada carga y descarga gana en tensión, pero pierde su capacidad de deformarse. ¿Ya? Esto es importante. Bueno, entonces, ahorita vamos a volver a ver el video 1, que es el video que vamos a ver para que lo vuelvan a comprender, porque explica lo mismo que más o menos he hablado yo. Para conocer la relación entre el esfuerzo y la deformación de un material, sometemos esta probeta a un ensayo de deformación creciente. Para ello, hacemos dos marcas distantes una longitud L en la zona central de sección transversal A. Mientras la máquina de ensayos aplica una carga axial P, la distancia entre las marcas se incrementa a un valor LF. Como los valores de P y LF se registran permanentemente, es posible calcular la deformación y el esfuerzo a lo largo del ensayo. De este modo, graficando los pares de valores sigma epsilon, obtenemos el diagrama de esfuerzo-deformación del material. Veamos la forma típica de este diagrama para un material como el acero. En una primera etapa, la deformación crece linealmente con el aumento del esfuerzo.
La pendiente de este tramo inicial recto se conoce como módulo de elasticidad. Al punto A, hasta donde se mantiene esta relación lineal, se le conoce como límite de proporcionalidad. Si incrementamos ligeramente la carga, la relación lineal se pierde, pero al descargar la probeta, esta va recuperando sus dimensiones iniciales. Esta recuperación completa de dimensiones se llama comportamiento elástico, el cual se produce en una zona delimitada por el punto B, llamado límite elástico. Usemos una nueva escala para continuar el ensayo. Si seguimos deformando la probeta, esta ingresa a una zona denominada zona de fluencia, en la cual sufrirá deformaciones significativas sin incremento del esfuerzo. Los puntos C y D determinan el inicio y el fin de la plataforma de fluencia. Al esfuerzo que inicia este fenómeno se le conoce como esfuerzo de fluencia. Si seguimos incrementando las deformaciones, el material entra en una zona de endurecimiento, incrementándose los esfuerzos hasta llegar a un valor máximo o esfuerzo último. Sin embargo, si incrementamos aún más las deformaciones, una zona localizada de la probeta sufre una apreciable disminución del diámetro, formándose un cuello, fenómeno que se conoce como estricción. Finalmente, se produce la rotura del material en la zona del cuello. En este instante, la deformación tiene un valor máximo. Bueno, como verán, de forma rápida hemos tratado de explicar cómo funciona y cómo trabaja un elemento sometido a tensión o tracción, ¿no? En YouTube hay 1000 ensayos de esto, o sea, que 1.000.000 porque es un ensayo típico de los ingenieros, por eso le llaman curva ingenieril, porque es la curva de cómo se comporta el material. Entonces es importantísimo. O sea, no puedo no conocerla la curva. No puede vencer un alumno de resistencia a materiales que no sepa cómo funciona la curva. Por eso yo cuando pregunto oral siempre pregunto, diagrama, tensión, deformación del acero dulce, explíquenme. Tiene que saber explicarme, no puede vencer uno. La base de la teoría está ahí. Entonces, mírenlo, trabajenlo, que le va a ayudar mucho. Bueno, nosotros en función de cómo trabaja en deformación y tensión en los materiales, hemos clasificado de acuerdo a sus características mecánicas en 3 grandes grupos: los frágiles, los plásticos y los dúctiles. Fíjense, los frágiles, los dúctiles y los plásticos. ¿Qué características tienen cada uno de ellos? Los materiales frágiles, a grandes tensiones, su deformación es pequeña, eso es importante. En cambio, el plástico, a pequeñas tensiones, va a tener grandes deformaciones. Y el dúctil tiene una particularidad especial, tiene escalón de fluencia, un material dúctil. ¿No? Y eso son 3 características facilingas, que con mirar esta curva yo sé que a grandes tensiones, pequeña deformación. A pequeñas tensiones, grandes deformaciones en los plásticos. Y el otro tiene escalón de fluencia, no es otro. O sea, tensiones pequeñas de formación, no acusa escalón de fluencia. Su rotura es brusca y sin concentración de la sección transversal. O sea, se rompe bruscamente. No encuella, no hace el encuellamiento que hemos visto que hace el material para romper. Ejemplo, vidrio, porcelana, roca, etc. El material plástico, a pequeñas tensiones, grandes deformaciones. No acusa tampoco escalón de fluencia. Su rotura sí es suave y con contracción de la sección transversal. O sea, la sección transversal va a achicar. Cuando yo estoy rompiendo la probeta, se hace este cuello antes de romper. Y ahora en el plástico se nota más. Los ejemplos son los plásticos, los asfaltos, la arcilla húmeda.
todo material plástico que se estira, por eso su nombre dice plástico. Materiales dúctiles. Su característica es que en su primer estado de deformación, la tensión es proporcionalmente a la deformación. O sea, cumple la ley de Hooke en el primer estado de deformación. Acusa escalón de fluencia. Su rotura es suave y con contracción de la sección transversal. Ejemplo, el acero dulce, el latón, el zinc, que son materiales dúctiles. Bueno. Límite convencional de fluencia. Como vimos, no todos los materiales tienen esta fluencia. A los investigadores y a los que hacen ensayos en laboratorio les gusta esta fluencia, porque cuando un material lo están trabajando, ellos directamente cuando ya pillan la fluencia saben que ese material hasta ahí nomás funciona elásticamente, más allá va a ser plástico. Entonces es un punto de referencia la fluencia para los materiales. Pero en estos frágiles y plásticos no existe la fluencia, no se la pilla. Entonces, como ellos vieron que esta era una propiedad muy importante, trataron de asignar en estos materiales frágiles y plásticos. No es propiedad del material, ni física ni mecánica. Es una convención creada por los laboratorios. Entonces, por ejemplo, para materiales de curvas continuas, la diagrama de tensión de deformación unitaria, donde no es apreciable el escalón de fluencia, se ha realizado en laboratorio muchos ensayos para detectar el valor negativo. Un ejemplo de ello es la Sociedad Americana de Ensayos Materiales, ACTM, donde se han adoptado valores de deformación unitaria denominando límite convencional de fluencia. Debe hacerse notar que la fluencia definida de tal manera no representa ninguna propiedad física ni mecánica del material. Tan solo sirve para encontrar un punto característico de la curva que nos permita comparar los materiales. Los tipos quisieron poner una fluencia para los materiales. Ellos tienen plata y tienen tiempo. Entonces pagaron a los autoristas para que hagan unas tablas para encontrar la tensión unitaria denominada límite convencional de fluencia para cada material: latón, piedra, roca, no sé qué, cobre, cobalto, o sea, bronce, todos los materiales fueron haciéndole ensayos tanto a los plásticos como a los frágiles, ¿no? Y pillaron en laboratorio hasta donde el material funcionaba elásticamente. A ese punto lo llamaron límite convencional de fluencia. Hicieron unos libros, que hay uno, en la CTM hay unos libros del límite convencional de fluencia, donde dice para cada material, dice cuánto es su valor de fluencia o cuánto es su deformación unitaria de fluencia, ¿ya? Y con ese valor de cada material, ellos determinan la tensión de fluencia para esos materiales. Entonces, ¿qué hacen? Tienen la curva, tienen el diagrama tensión de formación. Cuando uno tiene bronce, por ejemplo, bronce, le hago mi probeta y hago un ensayo yo acá del bronce, lo estiro y hago mi curva. Me voy a la tabla que me da la ACTM y busco el valor EPF, que es el límite convencional de fluencia o la deformación unitaria de fluencia convencional, en otras palabras. La pongo en la curva ese valor, en este punto. Trazo una tangente al punto de origen. Trazo en el punto de deformación convencional de fluencia, trazo una paralela a esa tangente. Donde corta esa tangente a la curva es el punto convencional de fluencia. Me voy al eje de las tensiones y voy a tener la tensión convencional de fluencia. Entonces,
Por eso es que hacen un bollo de tabla que existen, que me dan este valor con tal el material. Entonces, vuelvo a repetir cómo se hace. Aquí está, le indica cómo se hace. Hago mi ensayo normal en el laboratorio. Hago mi